Bueno, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Vamos a comenzar esta sesión sobre mitigación y cambio climático. Bueno, mitigación y adaptación al cambio climático, más bien. Y bueno, pues un poco lo que la idea que tengo en este sentido es pues que podáis, digamos, entender qué es esto de la mitigación y qué es esto de la adaptación. Básicamente, cuáles son las diferencias y, sobre todo, pues que os vayáis con una sensación de, bueno, de que en un momento dado podríais entender o saber aplicar digamos, acciones de mitigación o adaptación como tal, ¿no? Vamos a ver varios elementos interesantes y, bueno, espero que sea de vuestro agrado. Voy a empezar compartiendo un documento y así vamos arrancando, ¿vale? Si os parece, quito la imagen porque lo que quiero es comentar el documento como tal y quiero que os centréis en el mismo. Ahora volvemos. Muchas gracias. Ok. Disculpa que estoy un poco con la voz tomada. Vale. Bueno, pues vamos allá. Eh, el cambio climático, bueno, ya estuvimos viendo en la última sesión un poco una pequeña introducción que vimos el último día y básicamente este cambio climático dijimos que tenía varias características, entre ellas, bueno, pues que vimos la diferencia entre meteorología y clima. Sabíamos que uno estudiaba los elementos que podían variar de un día para otro, etcétera, mientras que el clima obedecía a otras características, a otras variables como la altitud, la cercanía al mar, la latitud, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, una vez que vimos esa diferencia y introducimos algunos elementos asociados, sobre todo relacionados con el concepto de cambio climático, asociado a su vez a los gases de efecto invernadero, etcétera, pues vamos a ver un poquito con este documento de Greenpeace, que me parece muy interesante, cuáles son los efectos al medio ambiente principales y los efectos en la sociedad. De esta manera, vamos a intentar desgranar cuáles son estas variables principales que de hecho este documento lo he elegido porque está muy bien recogida y la verdad que es un documento muy interesante en el sentido de que está muy completo, ¿vale? Tiene aquí estos efectos al medio ambiente y efectos a la sociedad por sectores y creo que puede ser interesante. Entonces, vamos allá. Bueno, pues si vamos bajando en este documento, un documento que está formado por 68 páginas. A ver si lo podemos ampliar. Ahí está. Vamos a ver, aquí ya vamos teniendo alguna foto introductoria. Aquí tenemos la introducción, mucho texto, evidentemente ahora tampoco vamos a ponernos a leerlo. Pero sí empezamos a ver algo más gráfico aquí, como por ejemplo algunas cifras del cambio climático. A nivel mundial, desde 1880 a 2002, a 2017, la temperatura media mundial ha subido 1 grado, ¿vale? Parece poca cosa, pero es importante cuando se trata de la temperatura media mundial. Y está aumentando a un ritmo de 0,2 grados por década. La Organización Meteorológica Mundial ha confirmado que 2017 fue uno de los 3 años más calurosos, junto a 2016 y 2015. Esto es un documento que tiene ya tiempo. En los últimos años incluso hemos superado récords. O sea que este cambio climático no. Podemos discutir si es provocado por el hombre o no, pero no podemos discutir que se esté produciendo como tal. En el año 2017, otro dato de este año, la Tierra registró una cifra récord de emisiones de gases de efecto invernadero, que ya decíamos que eran estos gases eh, que, bueno, estaban formados básicamente por el dióxido de carbono, metano, gases fluorados, incluso el agua se tiene como un gas de efecto invernadero, lo que pasa que no se suele tener en cuenta porque es despreciable en ese sentido, etcétera, ¿no?
Por lo tanto, eh, pues nada, récord de temperatura y récord de gases de efecto invernadero. Desde 1901 a 2010, el nivel medio mundial del mar ascendió ni más ni menos que 19 centímetros. Puede parecer poco, pero eso a nivel biológico y ecosistémico, pues es bastante, es bastante. Bueno, ¿qué más tenemos? La extensión del hielo marino ártico registró en febrero de 2018 un promedio de 13,95 millones de kilómetros cuadrados, lo que representa una disminución de la tasa del 13,2% por década, según el Centro Nacional de Datos de Hielo y Nieve NSIDC de la NASA. Es decir, se está perdiendo eh, hielo, hielo marino, es decir, esas placas de hielo, esas grandes moles de hielo donde incluso habita diferentes faunas, se está perdiendo. ¿Ok? Vale, ¿qué tenemos con respecto a España? Es el país europeo más vulnerable al cambio climático. En las 3 últimas décadas ha habido un incremento de 1,5 grados centígrados. En algunas zonas, como Murcia, incluso hasta 2 grados. Se prevé que aumente entre 1,1 y 6,4 grados centígrados para el año 2095. Fijaos ya las previsiones que hay. Los años más calurosos registrados de la historia de nuestro país se concentran en la última década, que son 2011, 2015 y 2017. En la costa atlántica, por su lado, y Cantabria, el mar ha llegado a subir entre 3 y 6 milímetros al año a lo largo del siglo pasado. La subida anual del nivel de mar en la década de los 60 no llegaba a los 2 milímetros y en la actualidad está próxima a los 4 milímetros respecto a los años, respecto a los últimos años del siglo XIX, se entiende. El total de zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas en España llegará a los 37,4 millones de hectáreas de las 50,5 millones del total del territorio. Fijaos, dato importante. Tendemos a, digamos, la desertificación, ¿no? 7 de las 10 cuencas hidrográficas con mayor estrés hídrico, lo que se puede conocer como sequía crónica de toda Europa, se encuentra en España. Fijaos este dato, ¿eh? Según la Agencia Europea del Medio Ambiente. ¿Ok? La mitad de las especies de anfibios, reptiles, mamíferos y aves de nuestro país podrían ver reducido su hábitat de distribución actual en más de una tercera parte. Esto es grave, ¿eh? Estamos hablando de que se empiezan a perder poblaciones y se puede acabar con una extinción de especies. No sé si recordáis en algunas clases anteriores que vimos el tema de la fragmentación de hábitat. Decíamos que un determinado terreno, dígase, por ejemplo, un bosque, si se fragmenta, pues ese bosque que se puede tomar como si fuera una isla dentro de un territorio, imaginaos, pues una vasta extensión de bosque que está rodeado de terrenos agrícolas, por ejemplo, ¿no? Si ese bosque lo empezamos a fragmentar, a meterle por medio carreteras, construcciones, etcétera, se comporta en vez de una isla grande como 4 islas pequeñitas. Y estaba demostrado que cuanto más pequeña era esa isla, menor cantidad, o digamos, menor biodiversidad, menor cantidad de especies había y menor variabilidad genética, por lo tanto, menor biodiversidad. Pues aquí podemos entender, podemos asociar ese concepto, ¿no? O esa expresión que vemos aquí, esta frase, sobre que la mitad de las especies de anfibios, reptiles, mamíferos y aves de nuestro país podrían ver reducido su hábitat de distribución actual en más de una tercera parte. Nada desdeñable este concepto, ¿eh? Importante, o este dato más bien. Casi el 90% de la extensión de los glaciares de España ha desaparecido en apenas un siglo, aunque el fenómeno se ha acelerado desde 1980. Las emisiones de CO2 aumentaron en España en un 4,46%,
en 2017 con respecto al año anterior, lo que supone un incremento récord desde que entró en vigor el protocolo de Kioto en 2005. Y en 2017 la superficie quemada por el fuego fue un 94% superior a la media de la última década y el triple de lo que quedó arrasado en 2016. Y esto ha aumentado en los últimos años. O sea que, importante. Bien, entre el 75 y el 80% de España está en riesgo de convertirse en desierto. Volvemos a lo que hemos comentado antes. A lo largo de este siglo, ¿vale? Según el informe del anterior Ministerio de Medio Ambiente. Bueno, estos son los datos de España, ¿vale? Mm, ni más ni menos. Interesante sin duda. Bueno, esta imagen ya la hemos visto por desgracia más de una vez, más de un verano, cuando llegan las altas temperaturas, empiezan a haber fuego por todas partes de España y la verdad que, bueno, es una pena que estemos en esta situación, pero es la que es y cada vez más habitual. Después también ocurre que los gobiernos no hacen bien su trabajo, muchas veces, no limpian bien, no hacen cortafuegos, tienen los bosques abandonados, no hay un manejo de los mismos. Cuando sí se podría hacer cortafuegos naturales con el pasto del ganado, muchas, muchas prohibiciones, muchas, digamos, muchas trabas y estamos como estamos. Bien, los efectos del medio ambiente, pues tenemos efectos sobre la biodiversidad. Vamos a ver los diferentes efectos que tenemos sobre las diferentes variables, ¿ok? Empezamos con la biodiversidad. Bien, aquí tenemos que el cambio climático está afectando a procesos esenciales de muchos organismos, como el crecimiento, la reproducción y la supervivencia de las primeras fases vitales, pudiendo llegar a comprometer la viabilidad de algunas poblaciones. Todos estos cambios provocan también una importante pérdida de biodiversidad y diversidad genética. Este año tenía lugar, bueno, un triste acontecimiento para la biodiversidad planetaria. 2/3 de la gran barrera de coral australiana ha muerto por el aumento de temperatura generado por el cambio climático. Esto fue muy sonado. Y es que uno de los efectos más directos del cambio climático es la desaparición o alteración de los ecosistemas. Ya lo sabemos, ¿vale? España también sufre una pérdida de biodiversidad preocupante. La flora y la fauna autóctonas ya están sufriendo las consecuencias del cambio climático. Ecosistemas como los humedales están en riesgo de desaparecer totalmente, mientras que algunas especies en riesgo de extinción lo harán junto con el deterioro de las condiciones que actualmente hacen posible su vida. ¿Ok? Si se sigue con este ritmo actual, y esto era en 2017 y creo que seguimos, especies como el oso pardo podrían enfrentarse a la completa desaparición. Al desaparecer las condiciones climáticas favorables para su supervivencia, pues ocurriría esto, como digo. También el alcornoque, la materia prima de la industria del corcho y factor fundamental de la conservación del suelo, podría desaparecer del suroeste de España hacia mediados del siglo. Bien, vamos a, si os parece, ahora que hemos dicho, hemos comentado el tema de los opardos, vamos a ver cómo se encuentra actualmente a nivel de extinción. Bien, según puedo leer, en España hay más de 450 osos pardos en libertad. Esto es recuperándose de cifras anteriores de 80 ejemplares hace 25 años. Bueno, pues mira, no estamos, vamos para arriba. Se reparte entre la cordillera Cantábrica con 370 individuos y los Pirineos con 83 ejemplares. Bueno, pues no es mucho, pero bueno, por lo menos vamos avanzando en este sentido, ¿no? Ok, bien, lo que decíamos. El aumento de la temperatura hará posible la proliferación de especies exóticas
Al variar las condiciones climatológicas de cada lugar, muchas especies de otras latitudes se instalan en diferentes zonas de nuestro país según sus posibilidades de adaptación a los nuevos parámetros climáticos. Bien es cierto que durante muchos siglos el ser humano ha transportado especies tanto de manera intencionada como accidental por todo el globo, es decir, introducción de especies exóticas, ¿no? Que produce un desplazamiento de las especies autóctonas, en este caso España, ¿no? Sin embargo, en el cambio climático, aquellas que no conseguían sobrevivir en un medio ambiente inhóspito para sus necesidades se ven adaptadas para su multiplicación. A la larga, esto supone un empobrecimiento y homogeneización del conjunto de los seres vivos del planeta. En el caso de la proliferación de especies como la medusa o el mosquito tigre frente a las que decrecen, bueno, yo aquí introduciría también el tema de la avispa asiática. Eh, Frente a los que decrecen, como digo, como los caracoles marinos. Estos animales forman sus conchas, su protección, exclusivamente a partir de carbonato de calcio y la acidificación de los océanos les impide hacerlo. Fijaos qué cosa más tremenda. O sea, estamos acidificando con nuestra forma de actuar como seres humanos, acidificando, haciendo el pH cada vez más ácido, los océanos. Y esto hace que este carbonato cálcico, que es algo calcáreo, básico, es más básico que ácido, digamos, no se pueda producir. Y los de los caracoles no pueden. Imaginaos ese pobre caracol que quiere hacer su concha y no puede. Bueno, pues esa especie va desapareciendo. Es lógico. Em, Bien, como decía, el cambio climático, bueno, así, bueno, esto que hemos comentado se constata con un artículo publicado en la revista científica Frontiers in Marine Science, ¿no? Fronteras en la ciencia marina. Los caracoles son incapaces de secretar tanto aragonito como necesitarían al cambiar el pH del agua, debido al aumento de la concentración de CO2. Como digo, el CO2, el dióxido de carbono, es ácido, ¿ok? Y la densidad de los esqueletos disminuye, en algunos casos hasta dejar al descubierto el cuerpo de estos gasterópodos. Muy bien. Aquí tenemos el caso especial de las abejas. Imaginaos la tragedia que sería que las abejas desaparecieran, ¿no? Por culpa del cambio climático. Es decir, las abejas se encargan de una gran parte de lo que es la polinización. Imaginaos tener que polinizar las flores una a una, ¿no? Las flores o los cultivos que fueran. Y eso, sin embargo, lo hacen las abejas por nosotros. Amén de otros insectos, claro está. Sin llegar al declive en el número, sí se aprecian cambios de comportamiento en animales como las aves, que están modificando sus procesos migratorios tradicionales, por ejemplo, ¿no? Según la Fundación Migres, ¿vale? Ya existen más de 20 especies de aves de filiación africana que están colonizando el continente europeo en los últimos decenios, sobre todo en el sur de la península ibérica, que se está africanizando, ¿no? Ejemplares como el elanio azul, el ratonero moro o el buitre moteado, entre otros, prefieren quedarse en nuestro país todo el año, como las condiciones durante el invierno, ya que las condiciones durante el invierno son cada vez más benignas. Algunas otras, como la cigüeña, se quedan en paisajes acostumbrados a las nieves, como Alemania o Polonia, porque ya no es tan frío como antes. También Inglaterra se ha convertido en la Nueva España, para un creciente número de curracas, perdón, iba a decir cucarachas, de curracas capirotadas centroeuropeas, así como para muchas grullas que prefieren quedarse a medio camino y no continuar su viaje hasta la península ibérica. Otro buen medidor del cambio climático por su sensibilidad son las algas. La subida de temperaturas marinas, por ejemplo en el Cantábrico, ha hecho que estén disminuyendo especies como las algas rojas,
La Posidonia, el organismo vivo más longevo del mundo, está en peligro por diversidad, o sea, por diversas causas, entre ellas el cambio climático, y con ella un gran ecosistema marino. Las praderas que forman la Posidonia oceánica conforman un auténtico bosque sumergido y son el hábitat de más de 1.400 especies de animales y plantas. Bien conservadas, estas praderas protegen la costa de la erosión, atenuando el impacto del oleaje, son formadoras de arenas para las playas y la responsable de un agua transparente. También ayuda a combatir el cambio climático generando oxígeno y almacenando carbono. Vamos a ver una imagen de las Posidonia que es muy interesante. Fijaos, qué interesante. ¿Veis? Son praderas. Claro, cuando hay una ola fuerte, estas Posidonias permiten que, digamos, se amortigüe el impacto de la ola que viene y no genera tanta erosión. Por lo tanto, bueno, pues muy positivo en este aspecto, ¿no? Eh, También genera oxígeno, como hemos dicho, y generan biodiversidad. Hola Daniel, bienvenido. Hola, buenas. Lo siento no haber podido llegar antes. No, no te preocupes, la clase se está impartiendo y también está quedando grabada, eh, así que no te preocupes. Ahora mismo yo he quitado la cámara para que os centréis más en la imagen. Y ahora mismo estamos revisando un documento de Greenpeace que es muy interesante porque, como decía al principio de la sesión, aborda muy bien, digamos, el tema de las diferentes variables que se pueden ver afectadas por el cambio climático. Y en este documento está diferenciado entre variables que afectan al medio ambiente como tal y variables que afectan a la salud humana. Entonces estábamos un poco desgranando este documento porque me parecía interesante porque poco a poco se va entrando un poquito en lo que nos quiere transmitir y ahora mismo pues habíamos visto, estábamos dentro de la primera variable que se ve afectada por el cambio climático, que es la biodiversidad. Así que bueno, estábamos hablando de las posidonias, que es lo que tú has visto al entrar, y las posidonias pues son como praderas que hay bajo el mar y ayudan a la biodiversidad porque generan oxígeno, evitan que haya una erosión fuerte por parte de las olas y estábamos hablando que es el ser vivo más antiguo del planeta y que estaba en peligro de extinción a causa del cambio climático. Em, Vamos a ver por dónde estábamos. Bien, son múltiples las amenazas que sufre esta Posidonia, muchas causadas y exacerbadas por el ser humano. El aumento de la temperatura del agua, resultado del cambio climático, ha disparado las tasas de mortalidad de esta especie, provocando la regresión de los bosques de macroalgas atlánticos, cambios generalizados en la distribución de muchas especies que favorecen el desarrollo de especies invasoras. Si el Mediterráneo occidental sufriera un aumento medio de 3,4 o más o menos grados centígrados, a finales del siglo la densidad de las praderas de Posidonia disminuiría hasta alcanzar el 10% de la densidad actual. O sea, una cosa mm, bastante impactante en este sentido, ¿no? Bien, hemos hablado de esto, de los arrecifes de coral, esto con respecto a la biodiversidad. Ok, ¿qué otra variable tenemos con respecto al cambio climático?
Pues evidentemente los incendios, ¿no? En Europa se han quemado más de 3 millones de hectáreas de bosques mediterráneos en los últimos 15 años. Esto es un documento que ya tiene cierto tiempo, ¿vale? Este documento es de 2017, 2018 realmente, y tiene datos de 2017. Pero bueno, es muy interesante porque recoge muy bien estas variables que afectadas por el cambio climático, como digo, y podemos presumir o intuir que en los últimos años incluso todo esto ha empeorado. O sea, que no es que tampoco vayamos a mejor. Pues está claro que los incendios estos últimos veranos, pues era de esperar que han sido abundantes y muy virulentos, ¿no? Como decía, en Europa se ha afectado mucha cantidad de bosque mediterráneo y, bueno, el cambio climático transformará el régimen de incendios en los próximos años, lo estamos viendo. El aumento de la temperatura media y la disminución de las precipitaciones crearán el caldo de cultivo ideal para los incendios forestales. En los últimos años ya se han apreciado cómo los incendios superan con mayor frecuencia las 500 hectáreas y son, como decía yo antes, más virulentos y difíciles de combatir. De hecho, los fuegos se hablan de fuegos de primera generación o incendios de primera generación, de segunda generación, porque van como evolucionando, ¿no? Unos fuegos generan otro tipo de fuego, giran, empiezan a quemar hacia un lado, hacia otro, con unas características de temperatura, etcétera, muy concretas. En fin, son fuegos muy difíciles de controlar, ¿no? La alta siniestralidad y la falta de gestión forestal, que esto yo también lo decía al principio de la sesión, de esa gestión forestal de, por ejemplo, si se dejara más que el ganado pastara en los bosques, se podría hacer una limpieza que generaría digamos, estos corredores, no corredores verdes, eh, bueno, lo diré ahora después. Digamos que puede hacer los cortafuegos, que no me salía. Permitir estos cortafuegos de manera que no se quemara tantas hectáreas de bosque, ¿no? Como decía, la falta de gestión forestal, hay que recordar que la península ibérica sufría la peor sequía en los últimos 20 años y un verano con temperaturas extremas. Además, hay que sumarle que 2015 y 2016 batieron un récord de temperaturas. Bueno, esto ya lo hemos dicho antes. Bueno, los incendios lo tenemos claro. Fijaos esta imagen es tan terrible. ¿Qué más tenemos? El deshielo. Quizá el deshielo no lo vemos tanto en España, pero no por ello debemos digamos, ignorar que esto está sucediendo en otros sitios, en otros lugares del mundo, ¿no? En los últimos 30 años se han perdido alrededor de tres cuartas partes del volumen de hielo en el Ártico, que actúa como espejo rebotando el calor solar. Si nos quedamos sin el hielo marino, así como de agua dulce, las consecuencias podrían ser irreversibles. Es decir, el hielo, entre otras cosas, ayuda a que se refleje el sol hacia arriba y no se caliente tanto el planeta. Sin embargo, si desaparece, pues el agua, con un color mucho más oscuro, pues va a absorber el calor, ¿no? El deshielo no es un problema solo del Ártico. En nuestro país también se han perdido ya más de 80% por ciento de los glaciares pirenaicos. Fíjate que he pensado que en España no nos afectaba porque pensaba en los icebergs y tal, pero es verdad que los glaciares a nivel interno en las montañas también se considera deshielo cuando se derrite. Y en España se han producido este tipo de deshielo, ¿no? Glaciares de Maladeta, Neto o Monte Perdido, Pirineo, están hoy en estado terminal. Fijaos qué lástima, ¿eh? De los 52 glaciares que había en 1850 han desaparecido ya 33, la mayoría de ellos después de 1980. O sea, España, de la mitad de la península para arriba, llegando al norte, no tanto, pero como también hemos dicho al principio de la sesión, España se está desertificando, ¿no? Fijaos esta imagen, cómo vamos pasando del hielo ya a embalses, ¿no? Bueno, embalses o lagunas o lagos, ¿no? Más que lagunas. Ahora os pasaré si queréis el documento. Es muy interesante para que leáis esto más tranquilamente, porque ya os digo que está muy completo. Otra de las variables es la subida del nivel del mar, ¿vale? Íntimamente ligado al problema del deshielo continental y al aumento de la temperatura, evidentemente, del agua marina, está el de la subida del nivel del mar. En nuestro país se espera una subida de entre 10 y 68 centímetros para final de este mismo siglo. O sea, fijaos la locura del dato, ¿no?
Las zonas más vulnerables son los deltas y playas. El más famoso de España es el delta del Ebro. Esto causará pérdida de un número importante de playas, sobre todo en el Cantábrico y buena parte de las zonas bajas costeras se inundarán. Deltas del Ebro, Llobregat, Manga del Mar Menor y Costa de Doñana especialmente. Muchas playas de Cantabria y del País Vasco podrían quedarse sin arena. La variación en el flujo del oleaje afectará a las playas de Costa Brava, Islas Baleares y el sur de las Islas Canarias. Vamos a echar un vistazo al delta del Ebro, que es un ecosistema muy interesante. No sé si lo conocéis, no sé si tú en concreto lo conoces, Daniel. Vamos a ver, por aquí, delta del Ebro, imágenes, al menos tiene una imagen. Sí, el Delta del Ebro lo visité hace unos años y ya Ajá, me contaron el tema de los problemas del arrastre de las tierras que estaban desapareciendo, que poco a poco estaban subiendo el nivel del mar. Sí, recuerdo la problemática que tenían por aquí. claro, de hecho, si te fijas, Sí, que aquí estaban se ve. desapareciendo, estaban desapareciendo. Sí, 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 sí. Sí, que puede parecer, bueno, que es un trozo de tierra, venga, porque se mete debajo del agua tampoco pasa nada. Pero es que este tipo de ecosistemas tan particulares, Sí, que están entre tierra, agua, genera una biodiversidad muy concreta. Aquí habrá especies que sí, no las sí, hay sí. aquí, porque evidentemente esas especies que están aquí están a caballo entre el agua y la tierra. No son ni de aquí ni de Efectivamente. aquí. Entonces, si desaparece también, desaparecen las especies y se pierde esa biodiversidad, ¿no? Que es lo problemático, ¿no? Bueno. Muy bien, pues muchas gracias. Subida al nivel del mar, estábamos diciendo, ¿vale? Sí. Desertización y desertificación. Bueno, no me voy a entretener mucho más en esto. Ya desertificación es esa idea de que digamos, las tierras se secan, dejan de tener tanta agua, dejan de ser ecosistemas asociados a una vegetación que prolifera gracias a la humedad, en fin, que más tipo vergel, por así decirlo, pasamos más a esa desertificación y por tanto da lugar a una desertización, una creación de ecosistemas de desierto prácticamente, ¿no? Aquí tenemos algunos ejemplos. El aumento de la temperatura, aquí vemos ya y lo vemos cada vez más en zonas como, fijaos, bueno, cada vez más, sobre todo en Andalucía, ¿no? Que es lo que nos compete a nosotros en este curso. Toda Andalucía, pero siempre aparecen imágenes de la típica imagen de Sevilla con los turistas. Córdoba siempre ha tenido mucho calor, pero ya en toda Andalucía, vas a Jaén y hace calor, vas a Almería en verano y más de lo mismo. Eh, en Cádiz también, bueno, cuando te acercas a la playa quizás no tanto, pero bueno, que sí, que hace calor, que hace cada vez más calor en las ciudades. Y ya aquí introduzco un poco esa coletilla o esa cuña de lo que queremos, de lo que quiero ver un poquito hoy, ¿no? Fijaos esta imagen de esta ciudad que a priori yo diría que no está especialmente adaptada al cambio climático. Fijaos que este municipio, no sé si será ciudad o pueblo, eh, tenderá, mira aquí lo pone, olas de calor en Candeleda, Cáceres. ¿Ok? Este municipio, aquí subirá la temperatura y hará calor, evidentemente, como en muchos sitios de España, pero fijaos que no. A mí, a grosso modo, a bote pronto, sí me parece que está bien, por ejemplo, el color de esta casa, que es blanco, para reflejar la luz del sol, como aparecen los pueblos blancos de la sierra de Grazalema, de Cádiz, etcétera, ¿no? Y en otros pueblos que también entiendo que también habla este tipo de construcción. Este toldo, porque aquí, por ejemplo, bueno, pero esto es más un toldo del bar, ¿no? Pero fijaos que aquí, si te pones aquí en medio de la plaza, el cemento, además de que es cemento, tiene un color que no ayuda a las altas temperaturas, no es un color neutro, que no sea ni oscuro ni claro, es más bien oscuro con este material de cemento, estos bancos marrones que se calentarán mucho más que un banco a lo mejor que fuera de color, no sé, celeste, por deciros algo, ¿no? Como si ocurre en las casas, ¿lo ves? Las casas son azulitas, blancas, bueno, pues esos son los colores que hay que tender a poner en ciudades para la adaptación al cambio climático, ¿no? Bueno, el aumento de temperatura. Y después los fenómenos meteorológicos extremos, sequía, olas de calor, inundaciones, tormentas de nieve, etcétera.
Después tenemos los efectos en la sociedad. Vamos a verlo un poco por encima. La salud, evidentemente. Nada más que hay que ver, bueno, olas de calor o de frío con niveles de alerta o temperatura umbral, todo tiene relación con el cambio climático. Es decir, cada vez hay más muerte por golpe de calor o llamadas de urgencia por golpe de calor. Y también el cambio climático asociado a vectores de transmisión de enfermedades de bacterias, de virus, etcétera, porque aumenta la temperatura, cambian las condiciones climáticas y también el ser humano se ve afectado, ¿no? Es vulnerable a esto, ¿no? Fijaos esta imagen. Bien, hemos dicho la salud, la energía también afecta a las personas, evidentemente. Más calor, más necesidad de energía, equipos que a lo mejor funcionan peor en diferentes condiciones climáticas o meteorológicas más bien. En fin, pero también en la solución. O sea, la energía es uno de los grandes caballos de batalla como gran problema del cambio climático porque se produce quemando combustibles fósiles, cada vez menos, por suerte, sobre todo aquí en España, y produce un gran cambio climático. Pero también puede ser la solución. Si tendemos a la energía renovable, etcétera, podemos cambiar esta tendencia, ¿no? Muy bien. El turismo se ve afectado. O sea, uno de los principales motores del crecimiento de la economía española es el turismo. Representa el 16% del PIB, el Producto Interior Bruto. Y, bueno, la contribución del turismo a la creación de puestos de trabajo es muy significativa. Y bueno, el quinto informe de evaluación AR5 del IPCC proyecta una serie de datos significativos para la región mediterránea, teniendo en cuenta las incertidumbres climáticas para finales del siglo, que se pueden resumir en un incremento de temperatura superior a la media global. Evidentemente, tampoco es agradable un calor extremo en una zona de interior, para el turismo lo afecta, ¿no? Afecta negativamente. Reducción de las precipitaciones anuales sobre la península ibérica. Eso también puede producir que no haya embalses, que no haya agua en verano, etcétera, ¿no? O sea, sí que haya embalses, pero que no estén llenos, ¿no? En este año, afortunadamente, no está sucediendo eso, ¿no? Aumento de los extremos relacionados con precipitaciones de origen tormentoso, aumento de la frecuencia y duración de las olas de calor, incremento del nivel medio del mar global y calentamiento de su superficie, etcétera, etcétera, etcétera. El tema del aumento de temperatura en el Mediterráneo afecta al turismo, evidentemente, porque cada vez tenemos más medusas, algas, digamos, como que se comportan como especies exóticas. Esto a los turistas les afecta. Tú estás en una playa que no paran de picarte las medusas, por lo mejor no vuelves a ir ahí, ¿no? La agricultura, la ganadería y la pesca, evidentemente, también son afectados, pero vamos, de una forma evidente y palpable, ¿no? Eh, por el cambio climático, ¿no? Cultivos que se pierden, tanto por el calor, que es lo que a lo mejor nos viene a la mente de primera, como por efectos extremos, ¿no? Heladas, granizadas, o sea, caída de granizo que se puede cargar una cosecha entera, ¿no? Inundaciones, etcétera, ¿no? Bueno, ya hemos visto esto del delta del Ebro, Sierra Nevada, fijaos, a ver qué es lo que comenta de Sierra Nevada. La nieve de Sierra Nevada es soporte de una importante actividad económica vinculada a la práctica del esquí, ¿vale? Pero empieza todo a desmoronarse. Fenómenos meteorológicos extremos, aumento de temperatura, alteración de los ríos, menor duración de la capa de nieve, ascenso de especies y cambios en plantas y animales son evidencias palpables en Sierra Nevada en los últimos años. Como consecuencia del cambio climático, según los resultados del Observatorio de Cambio Global en el Espacio Natural del Macizo Granaíno, pues bueno, se está produciendo esto, ¿no? Otro elemento, otra variable a la que afecta con respecto a la sociedad es la alimentación, evidentemente. Sí, afecta a la agricultura y a otros bienes que se nos ofrecen mediante servicio ecosistémico de abastecimiento por parte de la naturaleza, pues si se afecta, pues nos vemos afectados nosotros, evidentemente también, ¿no? La calidad del aire, evidentemente. O sea, el cambio climático, aumento de temperaturas, pues las famosas calimas que cada vez son más frecuentes en Andalucía, cuando se produce este cambio, ¿no? De primavera, empieza a entrar calor,
pues estas calimas pues afectan a la calidad del aire, por ejemplo, ¿no? Y bueno, estos ya son otros elementos, la COP24, algunas imágenes, fijaos esto en París, qué imagen más chula, hecho con personas. Eh, España, que es el país más vulnerable de Europa al cambio climático, por eso, porque es un país que se encuentra a caballo entre lo que es Europa y África, entonces está un poco ahí en medio de de los dos tipos de, digamos, de ecosistemas asociados a un clima muy concreto, ¿no? ¿Lo ves? Lo que decíamos, desertificación, 30.000 muertes prematuras cada año, en fin. Y ya está. Este era el documento que quería mostraros, que me parece muy interesante y creo que hemos tenido esta oportunidad en la mañana de hoy viernes de desgranarlo un poquillo. Lo voy a, lo voy a pasar por aquí, por el chat, porque me parece interesante que quede aquí para que lo podáis mm, coger, los que estéis en directo. Vamos a ver. Y ahora vamos a pasar a otra cosa muy interesante. Vamos a ver si carga esto. Madre mía, qué lento. Mm, ¿Dónde está la...? No sé por qué no se puede... Ah, no, es que aquí no es. Es que aquí pone acciones y aplicaciones. Yo lo que quiero es adjuntar un archivo. Qué raro. Bueno, nada, os lo digo por aquí. Básicamente ponéis documento, buscáis en internet el documento llamado y así nos afecta el cambio climático, Greenpeace. Ponéis Greenpeace cambio climático y podréis encontrar este documento. Bueno, muy bien. Quería mostraros en este ratito que tenemos esta oportunidad una aplicación que no sé si conoceréis, que tiene su aquel. No es difícil, pero sí que es verdad que hay que echarle un ratito para familiarizarse con ella y es muy interesante. De cara a lo que, a poder, digamos, entender y tomar cartas en el asunto con respecto a la mitigación y la adaptación al cambio climático. Eh, Daniel, por ejemplo, ¿tú conoces la diferencia? Si quieres comentar, si no, no te preocupes. Entre mitigación y adaptación al cambio climático, ¿o cómo la definirías tú? Ay, perdona, estoy aquí en el trabajo, estoy para dentro y para afuera y te estoy escuchando de fondo, pero No, no, no te, no, esta parte no. no, no te preocupes. Si no están las condiciones óptimas para interactuar, no te preocupes, ¿vale? No te Venga, preocupes. perfecto. Venga, hasta ahora. Nada, yo ya comento yo un poco esa diferencia entre mitigación y adaptación al cambio climático, ¿no? Digamos que la mitigación es, vamos, como su propio nombre indica, mitigar, que es un poco paliar, ¿no? Intentar evitar que se siga produciendo. Sabemos que el cambio climático está asociado a las emisiones de gases de efecto invernadero, que decíamos que era el CO2, el agua también es uno de ellos, los gases fluorados, el metano. Entonces, si queremos mitigar ese cambio climático, la, el pensamiento principal que nos vendría a la mente es dejar de emitir estos gases de efecto invernadero. ¿Vale? Pensemos en el CO2, que es el más típico, el dióxido de carbono. Eh, vale, tú dices, bueno, voy a intentar evitar emitir más dióxido de carbono. ¿Qué te viene a la mente? Bueno, intentar no coger tanto el coche, comprarte un coche eléctrico, eh, ir en autobús, compartir coche, ir en bicicleta. em, Cuando consumimos energía en nuestra casa que, que proviene de la quema de combustibles fósiles en una central,
de ciclo combinado, ¿no? Térmica. Pues intentar cambiar eso por una compañía que te asegure o contratar con una compañía energía con certificado de origen verde que existe, ¿vale? Certificado de origen bueno, de energías renovables, ¿no? Muchas cosas que se pueden hacer para intentar, pues no emitir tantos dióxidos de carbono. Esto sería la mitigación. O sea, ¿qué hago yo para evitar esto? Eh, de hecho, plantar árboles, se podría decir que tiene una doble función, ya que mitiga, porque los árboles absorben el dióxido de carbono y lo intercambian por oxígeno, limpian la atmósfera, pero también en cierto modo, y ahora pasamos al otro concepto, sirven para adaptarte al cambio climático, porque un árbol o sea, absorbe dióxido de carbono, te ayuda a mitigar el cambio climático, pero también da sombra. Imaginaos una ciudad donde no haya árboles y cambiamos por una ciudad que sí tenga árboles. Mitiga porque absorbe el dióxido de carbono y también ayuda al ser humano a que haya una adaptación al cambio climático, porque da esa sombra, ¿no? Entonces un árbol tiene esa doble función. Entonces ya pasamos a este concepto. ¿Qué es la adaptación? Pues evidentemente adaptarte a todo, como su propio nombre indica, a estas nuevas características de cambio climático, o sea, que el cambio climático nos trae, ¿no? ¿Cuáles son estas características? Pues bueno, que estamos viendo cada vez más lluvias torrenciales, olas de calor, inundaciones, fenómenos meteorológicos extremos como grandes rachas de viento. Vale, ¿cómo me adapto a todo esto? Bueno, pues podremos poner, pues a lo mejor diques de contención en zonas donde pueda haber más inundaciones, podremos poner más planes de sombra que se llaman en las ciudades para evitar tanto calor, podremos pintar las fachadas de las casas, sí, de blanco, que es lo típico, pero tú también buscar colores más neutros, porque también si tú pones todo blanco, los edificios blancos, el suelo blanco, no pones nada que haga sombra, cuando refleja el sol, ese albedo que se llama, que es el reflejo del sol, y tú pasas por ahí, la molestia es importante. Por contra, también tampoco sería aconsejable que fueran colores oscuros, porque el calor que se acumula en colores oscuros al final se emite en forma de calor, y entonces también afecta a las personas, ¿no? Entonces habría que buscar colores neutros, etcétera, ¿no? Eso sería la adaptación. Me adapto a lo que está por venir, ¿no? Y cada vez más se deben adaptar las ciudades a dicho cambio climático, ¿no? En este sentido, por ejemplo, os voy a enseñaros una imagen antes de pasar a ver este programa que os he abierto aquí, que es Adapteca. Esta es una imagen hecha con IA, ¿vale? Podréis observar que se nota que está hecha con IA porque hay fallos importantes. Hombre, habría que darle más matices, ¿no? Pero con unas órdenes concretas que se le ha dado, fijaos cómo las personas van andando por la calzada, ¿no? O sea, que y pasan del paso de cebra olímpicamente. Estos están repetidos con respecto a esto. Estos son todos los mismos, los que vienen por aquí. Estas personas parecen más que personas, parecen farolas. Pero bueno, la idea de esta imagen, que se ha creado con IA, como digo, es proponer mejoras de cara al cambio climático. Es decir, esta ciudad ahora mismo, si tuviéramos que adaptarla al cambio climático, qué sería mejorable? O más bien, ¿qué cosas hay interesantes, ¿no? Pues tenemos, por ejemplo, las fuentes. Esto sí, esto es una adaptación al cambio climático. Esto siempre ha habido en la ciudad, evidentemente. Esto no es nada nuevo. Pero cada vez se agradecen más y se deben poner fuentes porque esto permite que la gente también pues refresque el ambiente, etcétera, ¿no? Aquí yo echo de menos, por ejemplo, fuentes de agua potable como tal. Pocos bancos, porque... Ah, no, estos son bancos estos de aquí, ¿no? No, entonces no hay pocos bancos, hay muchos bancos. Pero no sé si son bancos o qué son estos. Bueno, si son bancos, genial, hay bastantes bancos, de sobra. Hay árboles, vale, sí, esto genera sombra, está bien. A lo mejor se echa de menos algunos toldos, pero esta calle es muy grande, aquí no vas a poner unos toldos que crucen toda la calle, ¿no? Aquí lo ideal es que estos árboles fueran más altos, que llegaran hasta aquí, de manera que se cerraran unos con otros y generaran un techo verde, que es maravilloso. Eso es una gran propuesta.
Mejorar la adaptación al cambio climático para que la gente vaya más en bicicleta y pueda también mitigar a su vez, mejorar el tema del carril bici, ¿no? Que ya que empieza aquí, se junta con los coches, esto habría que mejorarlo, ¿no? Eh, no sé, en fin, esta, esta, esta alcantarilla, por así decirlo, este desagüe que recogería el agua, habría que ver cómo está por dentro, si está limpio, si no, habría que establecer aquí abajo tanques de tormenta, que aproveche el agua, que la sepa canalizar bien, eso sería ideal para la adaptación al cambio climático, porque cada vez hay más lluvias torrenciales e inundaciones, ¿no? Es lo que ocurre, por ejemplo, en la Rambla de Almería. La Rambla de Almería existen desde siempre. Porque se sabe, los que han vivido allí toda la vida saben perfectamente lo que ocurre cuando vienen lluvias torrenciales en verano, que siempre ha habido allí. Porque viene una cantidad de agua tremenda y eso hay que canalizarlo. Por eso existen esas ramblas, ¿no? Bueno, era un poco que tuviéramos esta visión de lo que es esta imagen, ¿ok? Mm. Bien, pues vamos con esta maravillosa herramienta gratuita que tenemos a nuestra disposición llamada Adapteca. Es Adapteca un poco, vamos, no lo sé exactamente, pero eh, bueno, es un poco por Adapteca, es adaptación al cambio climático, pero yo también veo que puede ser Adapteca de comunidades autónomas, ¿no? O comunidad autónoma. Bueno, eh, en fin, esto es un programa, como digo, y tiene varias secciones. Tenemos la sección de la... Bueno, aquí, bueno, vamos por parte. Tenemos la sección de las variables, ¿vale? Aquí tenemos diferentes variables que podemos seleccionar y tenemos temperatura, tenemos precipitación, algunas variables sin ajustar, ¿ok? Básicamente las más importantes, temperatura y precipitación. Después tenemos aquí los escenarios. Los escenarios se clasifican en históricos, emisiones medias, que digamos son, cuando hablamos de emisiones medias es un escenario optimista de cara al futuro, ¿vale? Y este es el escenario pesimista, con emisiones muy altas, ¿vale? Como que no conseguiremos rebajar las emisiones. Aquí podemos poner las estaciones o incluso sacar datos por los diferentes meses del año, ¿ok? Y aquí tenemos los grados centígrados, Celsius, ¿ok? Y aquí también podemos poner, ahí, aquí también podemos poner el periodo representado, es decir, podemos poner, aquí tenemos puesto un futuro medio, le damos información. ¿Cuál es el futuro medio? Periodo desde 2041 a 2070. 2070. Futuro cercano, desde 2011 a 2040. Estamos ahora en ello, en este futuro cercano, ¿no? Y el futuro lejano sería desde 2071 a 2100. Este futuro lejano no lo vamos a vivir nosotros. Así que no nos preocupemos mucho. Bueno, sí, preocupemos no, porque evidentemente las generaciones venideras tenemos que darle el mundo mejor de como lo hemos encontrado y vamos para atrás en ese sentido. Pero bueno, em, ¿qué podemos marcar aquí? Aquí lo vamos a tener. Esto no lo vamos a tocar. Estos son ya valores o variables más avanzadas. Se puede poner observatorio por estaciones de observatorio, proyecto, bueno, en fin, estos son unas variables más complejas. Y esto en principio no se tocaría. Y una cosa muy interesante que podemos hacer aquí es buscar, no solo por comunidades autónomas, que es lo que tenemos ahora, sino que podemos buscar por provincias, ¿vale? Pero es que también podemos buscar por municipios. Fijaos la cantidad de municipios que aparecen aquí. Además, esto es muy interesante porque te da una imagen muy rápida de la estructura del municipio, ¿no? Cómo está creado, ¿no? O sea, cuál es su forma, cuál es su extensión, dónde se ubica. Bien, aquí tenemos ahora mismo la temperatura máxima, que es una variable muy típica, ¿vale? Temperatura máxima en un futuro cercano. Y aquí tenemos los colores que se asocian a los grados Celsius. Vemos que, evidentemente,
temperatura máxima en un futuro cercano, para el año, ¿eh? Para todo el año. Porque aquí tenemos puesto año completo. Es más elevada en esta zona del sur de España y el sureste de España, evidentemente, ¿no? Las zonas de más al norte son más frescas en ese sentido. Bien, esto es para todo el año. Vemos que la temperatura máxima de todo el año es en torno a 25 grados. ¿Vale? Algo normal. Vámonos a verano, por ejemplo. Fijaos cómo cambia la película. Futuro cercano, temperatura máxima en verano en esta zona de aquí, ya nos metemos en 38 grados, otra historia. Y si nos vamos a un futuro lejano, vamos a ver el contraste. Vamos a ver cómo, vamos, ya lo preveo yo que va a ser así, el país se va a poner más rojo todavía. Efectivamente. ¿Veis cómo hay una desertificación? Empieza a subir el desierto de aquí hacia arriba, ¿no? O sea, no lo sabemos porque esto no es desertificación, esto es temperatura, pero la consecuencia directa de este aumento de temperatura debe ser esa, ¿no? Bueno, futuro medio, futuro cercano. Eh, vamos a ver otra variable, por ejemplo, precipitación. Aquí ocurre lo contrario. Bueno, no, lo contrario no, quiero decir, poca precipitación. Estos son probabilidades y estamos en un escenario, es verdad que estamos en un escenario pesimista. Vamos a poner un escenario optimista. Esas son variables, probabilidades que se prevén que van a comportarse de esta manera, pero bueno, habrá que ver, porque fijaos la cantidad de lluvia que hemos tenido hace poco por toda España, ¿no? También asociado a ciclones, sí, a borrascas, etcétera, ¿no? Pero la tendencia supuesta será que va a haber pocos milímetros por día en el futuro cercano. Fijaos, es verdad que Grazalema es una excepción, que es lo que hemos tenido hace poco, que no sé por qué no aparece Grazalema con una alta precipitación. Eh, vamos a buscar Grazalema por curiosidad. Pues esto es muy raro, porque Grazalema es el municipio donde más llueve de España. A lo mejor esto está asociado a precipitaciones asociadas generales y no entra en los microclimas que se generan en cada... Ah, bueno, verano, claro. Vamos a poner invierno. Claro, invierno sí tiene más sentido. Vamos a quitar Grazalema. No quiero ningún municipio. A ver, ¿cómo quitaba los municipios? Vale. Aquí, claro, al señalarlo se pone. Vamos a quitar Grazalema. Eso es. Sí, el Grazalema está en este entorno, ¿no? De lluvia en invierno, sí, de lo que es la sierra de Grazalema. Vale, sí. Porque es invierno. Antes aparecía en blanco porque era verano. Evidentemente en verano no llueve tanto. Vamos a ver el otoño. Fijaos, sí, Grazalema está correcto. Fijaos qué cantidad de lluvia tiene en otoño, ¿no? Muy bien, pues podemos poner los municipios que queramos. Esto lo quiero borrar. Vamos a poner aquí todo, a ver qué pasa. Sí, aquí aparece todo. Vamos a poner municipio de nuevo. Eh, no sé si Daniel, si me estás escuchando, puedes poner, si puedes comentar algo, si quieres escribir en el chat, ¿qué municipio estabas tú? Que no lo recuerdo. Yo soy de Los Vélez, mi pueblo es María. Eso, ya me acuerdo, creo que lo hablamos los primeros días, ¿no? Los primeros días lo estuvimos hablando, sí. Sí, sí, correcto. Discúlpame, porque estoy con tanto alumno y para arriba y para abajo, y además que lo apunté. Lo estuve apuntando los primeros días. Bueno, Ya te digo, la nuestra tiene que ser una zona seca, árida, vamos. sí, sí, sí. Sí, que Aunque estuvimos este año, hablando de Vélez.
¿Eh? Vélez Rubio, Que este ¿no? año eh, estamos por encima de la media este año. Claro, sí, sí, este año sí. Claro, estuvimos hablando de Vélez Rubio y Vélez Blanco, que yo, Gente. que yo iba allí en verano, lo estuvimos hablando, sí, sí. Venga, pues Pues, vamos con Rubio, por ejemplo. Vale, tenemos precipitación en un futuro cercano, en otoño. Bueno, no está tan mal, pero sí, está, o sea, no está tan mal con respecto a esto y a Claro, es esto, pero que aquí, claro, es que aquí tenemos los dos extremos. sí, 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 sí. En verano ya olvídate, blanco total. En verano nada, aquí ni una gota. Y fíjate, en invierno también, o sea, es otoño y primavera, entiendo. Sí, No, aquí primavera. otoño, primavera. Los inviernos, pues sí que hay algo de nieve y tal, pero que no son duros Sí, también. seco y frío quizás, ¿no? Porque también si no hay agua también son más fríos. No existe ese agua que al condensarse roba frío, digamos. Vale. Vamos a ver la temperatura máxima en verano para un futuro lejano en un escenario pesimista en Los Vélez. Pues sí, bueno. Pues sí, bueno, no está tan extrema dentro de lo que cabe, ¿eh? Bueno, Los Vélez no, Vélez rubios, pero bueno, vamos a poner Vélez blanco también. Es que aquí en Los Vélez estamos altos, estamos sobre los 1000 metros sobre el nivel del mar, Sí, entonces sí, sí, pues sí. Es verdad, es verdad. algo, Y algo bajará. de hecho, cuando vas para allá, como ya buscando, yendo para Puerto Lumbrera, digamos, con esa carretera, Sí, en esa zona, a los laterales hay zonas boscosas, un poquito, hay árboles, vamos. sí, 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 no, es que tiene una zona bastante boscosa. Esto es parque natural y la verdad que tenemos bastante bosque y tal. Sí, Eso es, que no, que uno muchas veces está confundido de que no, eso desértico, no, no. Habrá otras zonas, como, tenemos búsqueda. como las tabernas, ¿no? El desierto de taberna, ¿no? La gente se piensa que es todo taberna, pero no es todo taberna. Exacto, exacto, exacto. No, mi mujer es extremeña y pasa lo mismo. Yo cuando empecé a ir a Extremadura, no sé por qué pensaba que Extremadura era seco. Y es la ignorancia. Porque al final yo he estado viviendo allí 10 años y allí también es verdad que es más Cáceres que Badajoz como tal. Badajoz es más agrícola, pero hay embalses, en fin, que hay árboles. Que no Sí, es. sí. Bueno. Bueno, pues esta es la herramienta que quería enseñaros. Yo creo que puede ser interesante. ¿Para qué puede ser interesante esto? Pues de cara esto, por ejemplo, si lo hace un municipio normalmente un municipio lo que se está haciendo ahora son planes municipales de adaptación al cambio climático. Entonces, suelen encargar a una consultora ambiental que haga un estudio pormenorizado. Se estudian las variables climáticas, se estudian a futuro. Incluso tú puedes ver aquí la serie temporal, lo puedes ver más gráficamente, lo ves, cómo va a ir avanzando. Entonces tú puedes ver a futuro qué va a pasar y con esas variables de cara al futuro pues puedes proponer una serie de medidas de adaptación, ¿no? Y de mitigación, evidentemente. Y bueno, este programa es uno de los que yo quería enseñaros y, y tal, ¿no? Entonces yo creo que con esto que hemos visto hoy, las medidas de adaptación, ya lo hemos dicho, planes de sombra, recogida de agua en tanques de tormenta, en fin, poner más paneles solares en las ciudades, limitar el tráfico, que no haya tanto tráfico, sobre todo lo que pasa en las grandes ciudades, ¿no? Que ya solamente se deja pasar a vehículos eléctricos, etcétera. Son las tendencias, hacer, digamos, una ciudad más amable y no rehuir de la tecnología, o sea, que todo sea cada vez más digital no es malo, si facilita la vida de las personas que viven en las ciudades, ¿no? Lo que hace son ciudades amables, donde también esté la digitalización, pero que no, digamos, rechacemos lo verde, ¿no? En este sentido es muy interesante también, por ejemplo, los jardines verticales. Jardines verticales es un elemento muy importante de cara
a a la adaptación al cambio climático, porque genera biodiversidad, microclimas, etcétera, etcétera, ¿no? Fijaos qué interesante estas imágenes. Esto es Francia, pero en España también hay muchos proyectos de jardines verticales que, bueno, se hace una combinación de plantas que entre ellos se genera como una especie de ecosistema vertical que genera, pues eso, biodiversidad, microclima. También hay que mantenerlo, evidentemente. No hay nada peor que un jardín vertical sin mantenimiento. Eso se va al garete pronto, se seca, en fin. Pero esto es una gran propuesta, ¿no? De cara a la adaptación al cambio climático. Y, y nada, pues básicamente esta era la herramienta que quería mostraros. Yo, yo por mi parte creo que podemos dejar aquí la formación en el día de hoy. Creo que la idea de lo que es mitigación y adaptación al cambio climático se ha, se ha entendido. Y nada, cualquier duda, cualquier cosilla queda a vuestra disposición. Así que nada, muchas gracias a Daniel, también por estar en directo. Y nada, nos vemos en la próxima. Bueno, hasta luego. Hasta luego.